Ahora sí apliquemos el concepto de potencial químico de mezcla de gases ya para calcular esas propiedades termodinámicas de mezcla. ¿Sí? Bueno, tenemos un estado 1 separado en un sistema cerrado de dos gases separados por una barrera imaginaria. ¿Sí? Allí hay un sistema cerrado, los puntos negros son el gas A, los puntos azules son el gas B, ¿sí? Y lo vamos a separar por una barrera imaginaria y son gases ideales que están a la misma temperatura, ¿sí? Bueno, que veamos el video pasa. Que para este gas, su potencial químico puro es el potencial químico a condiciones estándar más RT, el logaritmo natural de la presión parcial de A sobre la presión estándar, ¿sí? Y asimismo, para el gas B, el potencial químico puro es su potencial químico condiciones estándar más RT, logaritmo natural de la presión parcial sobre la presión estándar. ¿Vale? Con lo cual podemos también asegurar que el potencial químico puro, ¿sí?, no es más que la energía libre de Gibbs de ese gas sobre los moles, ¿sí? Porque el potencial químico es una propiedad molar, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a hacer? Para ambos casos, la energía libre de ese gas divide el número de moles de la sustancia pura, porque habíamos dicho que el potencial químico es la misma energía libre de Gibbs molar de la sustancia pura. Ojo que no están mezcladas, están separadas, pero están a la misma temperatura. ¿Sí? Bueno, fíjense la flecha, ahora vamos a hacer la mezcla isotérmica. Vamos a quitar esa barrera imaginaria para llegar al estado 2. ¿Sí? ¿Qué pasa en el estado 2? Se mezcla isotérmicamente. ¿Sí? ¿Qué veíamos en el video anterior? Que el potencial químico de mezcla, pongámosle mix, de mezcla, ¿cierto?, de cada gas es igual al potencial químico puro, a esa temperatura y presión, más RT, logaritmo natural de la fracción molar, ¿cierto?, del gas cuando ya está en mezcla. Eso es del video anterior. No es lo mismo hablar de potencial químico puro que el potencial químico de mezcla. Puro es cuando no está mezclado, pues en mezcla es cuando está mezclado, vaya la redundancia. Ahora, el potencial químico dB del otro gas, ¿cierto?, es igual a su potencial químico B puro, ¿sí?, más RT, la temperatura a la cual se está mezclando, por el logaritmo natural de la composición, de la fracción molar de B. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Ya una vez tengamos la mezcla isotérmica, vamos a sacar las propiedades termodinámicas. ¿Sí? ¿Qué propiedades termodinámicas? La variación de la energía libre de mezcla en un gas ideal. Mezcla isotérmica, ojo que es isotérmica. La energía libre en el estado 2 menos la energía libre en el estado 1. ¿Cuál es la energía libre en el estado 2? Pues el potencial químico de la mezcla, la suma de ambos, ¿cierto? Mezcla de A, mezcla de B, pero multiplicado por el número de moles, ¿sí? Porque lo que pasa es que esto está en kilojoules sobre mol, porque es un potencial químico, y si lo multiplico por el número de moles, toda la ecuación me va a quedar energía libre. Entonces por eso se multiplica por el número de moles de A, del gas A, por su potencial químico en mezcla, más el número de moles de B, por el potencial químico de B en la mezcla, ¿sí? Eso es en el estado 2, menos la energía libre en el estado inicial. En el estado inicial la energía libre es el número de moles por el potencial químico puro, menos el número de moles de A por el potencial químico de A puro, más el número de moles de B por el potencial químico de B puro. Perdón. ¿Sí? Y reconocemos el estado 2 y el estado 1. De aquí abajo, ¿qué hice? Reemplacé el potencial químico de mezcla. El potencial químico de mezcla lo reemplacé aquí. ¿Sí? Multiplicándolo, el potencial químico de mezcla, por el número de moles. Número de moles por potencial químico puro más número de moles por RT, logaritmo natural de X. Y también reemplacé esta ecuación aquí, en el potencial químico. Perdón. Toda esta ecuación la reemplacé aquí, ¿cierto? Y hice distributiva de número de moles. Entonces, ¿cómo me queda? Número de moles de B por el potencial químico B puro más número de moles de B por
RT, logaritmo natural de la fracción molar de B. Bien, listo, hasta ahí vamos. ¿Qué pasa? Fíjense, se me va este término, con ese término, y se me va este término, con ese término, para llegar a que la energía libre de mezcla es igual al número de moles por constante temperatura por el logaritmo natural de la fracción molar. Pero la suma de los componentes, ¿sí? Es un sistema binario, si son 3, 4 no importa, ¿sí? Si son 3, 4, n gases, pues no es más que la sumatoria y lo podemos expresar así. La energía libre de mezcla isotérmica en gases ideales es igual, ¿cierto? ¿A qué? Podemos expresarlo en términos NRC. Listo. Podemos expresarlo en estos términos. ¿Cómo? Los moles, ¿cierto? De los gases por RT, por la sumatoria, donde la sumatoria es el número de moles de gases que ustedes deseen, por la fracción molar, ¿cierto? De ese gas en particular, logaritmo natural de la fracción molar. O también, introduciendo los moles a la sumatoria, me quedaría la constante de los gases por la temperatura a la cual se hizo la mezcla por la sumatoria, ¿cierto? De, aquí es la fracción molar. No, esperen que aquí me equivoqué. Aquí es RT, ¿cierto? Estos moles entran aquí a la sumatoria. Y aquí, ¿cierto? Pero si los saco, si los dejo tal como están, entonces me puede quedar, ahora sí. ¿Cómo queda expresada esta ecuación, la sumatoria? Pues RT, donde los moles, ¿cierto?, entran en la sumatoria del logaritmo natural de la fracción molar de cada uno de los moles, sin importar el número de sustancias puras que estén mezcladas. Listo. Si lo saco de la sumatoria, esto ya no sería un mol individual, sino los moles totales, ¿sí?, por la sumatoria de las fracciones molares de cada gas, por el logaritmo natural de las fracciones molares, ¿sí?, de los gases que hay. En una mezcla binaria pues son 2, pues es la suma de los 2, 3, pues así sucesivamente. ¿Sí notan? Fíjense que aquí también podemos hacer la aseveración que como logaritmo natural de una fracción molar es negativa, entonces la energía libre de mezcla es también negativa, ¿cierto? Una fracción molar pues es una fracción, ¿cierto? Y el logaritmo natural de una fracción es negativo, entonces me lleva a decir que la energía libre de mezcla es negativa. Entonces el proceso de mezcla de gases ideales es un proceso totalmente espontáneo, porque la energía libre de mezcla me está dando menor a cero, me está dando negativa. ¿Bien? Listo. ¿Qué tenemos? Que en una mezcla isotérmica, ¿cierto?, de gases ideales, una mezcla isotérmica de gases ideales. Como es isotérmico, acuérdense que en primera ley, ¿qué pasa en gases cuando hay un proceso isotérmico? Su variación vale cero, ¿cierto? ¿Qué pasa con la energía interna? También vale cero su variación en gases ideales, ¿cierto? En todo proceso isotérmico que involucre gases ideales, tanto entalpía como energía interna vale cero, ¿sí? Primera ley. Bueno, ahora, variación de energía libre de mezcla es igual, ¿cierto?, a RT por la sumatoria de los moles por el logaritmo natural de la fracción molar. ¿Sí? Bien. La cual siempre va a dar negativa, entonces me va a dar que es un proceso espontáneo. Es un proceso espontáneo. Entonces,
Toda mezcla de gases ideales isotérmica, la entalpía vale cero, la energía interna también, la variación, y la energía libre de mezcla, ya sabemos cómo calcularla, ¿cierto? En términos de su composición. Necesitamos el valor de la temperatura y la constante de los gases, pues, es una constante. Bien. Ahora, ¿cuál es la variación de entropía de mezcla? ¿Sí? Miremos. Recordemos una de las ecuaciones fundamentales de la termodinámica, que dice que delta G es igual a variación de entalpía menos T por variación de entropía. ¿Sí? Si este término vale 0 para mi caso particular, entonces ¿qué voy a decir? Que la variación de entropía de mezcla va a ser igual, ¿cierto?, a menos la energía libre de mezcla sobre la temperatura absoluta, despejándola de acá. ¿Sí? Bien, entonces sería esta ecuación dividido la temperatura. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué es la energía libre de mezcla? RT por la sumatoria. ¿Sí? Pero entonces vamos a decir que es menos R por la sumatoria del número de moles por el logaritmo natural de cada fracción molar de la mezcla de los gases ideales. ¿Sí? Porque es coger la energía libre de mezcla, dividirla sobre la temperatura. Entonces ya tenemos la ecuación que describe la variación de entropía de mezcla. ¿Sí? Esas son las propiedades termodinámicas de un gas ideal, ¿cierto? 0 para entalpía de energía interna. RT, sumatoria de número de moles por logaritmo natural de las fracciones molares para energía libre de mezcla. Y para la variación de entropía de mezcla es menos R, ¿cierto?, por la sumatoria de número de moles individuales por logaritmo natural de las fracciones molares. Esa sumatoria abarca, ¿cierto?, todos los gases que puedan incluirse en una mezcla, en N gases, ¿cierto?, de diferente naturaleza. ¿Vale? Listo, entonces, la energía libre de mezcla, por lo expuesto allí, bueno, lo borré. Como el logaritmo natural de las fracciones es negativo, ¿cierto? Un logaritmo natural de una fracción es negativo, porque una fracción, pongan en su calculadora el logaritmo natural de cualquier fracción que no sea negativa. Una fracción no negativa, ¿sí? Entonces me da negativa. Si el logaritmo natural de la fracción molar me da negativa, pues inmediatamente la energía libre de mezcla me da negativa, ¿cierto? Siempre va a ser negativa. Y la entropía de mezcla, pues al multiplicar todo este término por el menos, entonces la variación de entropía de mezcla va a ser positiva, ¿sí? Porque este valor negativo se me va por el menos de la ecuación de la entropía. Y me queda que siempre la variación de entropía de mezcla va a ser positiva, ¿cierto? Entonces, conclusión. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Que en una mezcla isotérmica de gases ideales es totalmente espontánea porque la energía libre de mezcla siempre va a ser cero. ¿Sí? Y también es favorable y la dirección del proceso es hacia la mezcla, no hacia tener los gases separados, porque la variación de entropía de mezcla es mayor a cero. ¿Sí? Acuérdense que en la naturaleza nos gustan más los sistemas con más estados configuracionales que los sistemas ordenaditos, ¿cierto? Si teníamos un sistema ordenado con dos gases aislados, como lo pusimos en el estado 1, allá cada uno aparte, no, el sistema prefiere estar mezclado, ¿cierto? Eso me dice la variación de entropía de mezcla, positiva. Bueno, muchachos, entonces con esto resumimos propiedades termodinámicas de mezcla. Al final de fases vamos a ver algunas propiedades termodinámicas de mezclas, pero de sustancias no ideales, ¿sí? Por el momento ideales. En esta parte de equilibrio químico, pues para aprovechar que estamos viendo el potencial. Después, cuando veamos un poco de las mezclas, de las disoluciones no ideales, pero primero hay que ver fases, ¿sí? Vemos propiedades termodinámicas, ¿sí?, de mezcla también, pero de sustancias no ideales.